Mm, sí, ok. Salud, ¿qué tal mi gente? Por aquí Josué Nivar nuevamente. Bueno, paré los videitos de cálculo 2 por un momento para estudiar para un examen que tengo de termodinámica. Y en ese proceso de estudio se me ocurrió, mientras iba realizando ejercicios y grabando, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. No voy a editar los videos, los voy a subir a sí mismo. Si se fijan, los demás videos los estoy subiendo sin editar. Eso es trabajo doble, ¿no? Hacer el ejercicio, el procedimiento y todo eso, más luego editarlo, se tomaría mucho tiempo y pues lo consideré como pérdida de tiempo, ¿sí? Lo que se quiere en realidad es ver el contenido y ver si se logra entender. Entonces, como les comenté, estoy tomando la materia de termodinámica y específicamente estoy practicando en el capítulo 6 de la segunda ley de la termodinámica. En este caso, logré ver este ejercicio y me pareció interesante, entonces voy a ver si logro resolverlo. Este es el ejercicio 6.110 del libro de Senge. Esta es la séptima edición. El ejercicio dice: se usa un acondicionador de aire con refrigerante 134A como fluido de trabajo para mantener un cuarto a 23 Celsius, rechazando el calor de desecho al aire exterior a 37 Celsius. El cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 250 kJ sobre minuto, mientras que el calor generado por la computadora, la TV y las luces es de 900 watts, ¿no? El refrigerante entra al compresor a 400 kilopascales como vapor saturado a razón de 100 litros sobre minuto y sale a 1200 kilopascales y 70 grados Celsius. Entonces dice, determine A, el COP real, B, el COP máximo y C, el flujo volumétrico mínimo del refrigerante en la entrada del compresor para las mismas condiciones de entrada y salida del compresor. Y pues el mismo libro de las respuestas. Y aquí tenemos un diagrama. Aquí tenemos un diagrama del ciclo de refrigeración, los cuatro componentes básicos: el compresor, el condensador, válvula de expansión y evaporador. Entonces, la técnica que me ha funcionado y que yo siempre he aplicado desde el inicio de la asignatura ha sido entender lo que pide el ejercicio con los datos que cuento. Y si yo entiendo o entiendo la forma en que se resuelve el ejercicio, pues ahí yo comienzo a realizarlo en sí. Yo siempre anoto los datos, y eso es lo que voy a hacer aquí. Vamos a anotar los datos. Y yo le doy dos veces el mandato, ¿no? Uno para ilustrar y el otro para anotar datos. Dice que se usa un acondicionador de aire, ya sabemos que es un aire acondicionado, con refrigerante, eso es importante, refrigerante 134A, ¿no? Ya te sabes que eso es refrigerante, no es agua. Ya sabemos directamente que al ser un acondicionador de aire es refrigerante, ¿no? Lo podríamos asumir así, pero lo anoto ahí para que lo tengan en cuenta. El fluido de trabajo para mantener un cuarto a temperatura de 23 grados Celsius, ¿no? Entonces, esta va a ser la temperatura. Recuerden que un acondicionador de aire lo que quiere básicamente es mantener un espacio refrigerado frío, ¿no? Lo que se está descargando eso. Lo que se quiere es mantener un espacio refrigerado, ¿no? O tener calor de un espacio refrigerado. Eso es lo que se quiere con
refrigerador, ¿no? O con aire acondicionado. Entonces vamos a tener aquí la temperatura, esa va a ser la TL, T-low o temperatura baja. Vamos a tener la temperatura baja, va a ser a 23 grados Celsius. 23 grados Celsius ya que dice que quiere mantener un cuarto a temperatura de 23 grados Celsius. Y lo que hace el refrigerador es que obtiene ese calor de baja, ¿no? Tiene calor de baja para mantener el espacio frío, ¿sí? Eso es lo que hace. Y envía el calor afuera caliente. Eso es básicamente lo que hace el ciclo de refrigeración. Entonces, vamos a tener un TL, perdón, ahí eso parece un 2, ¿no? La temperatura de baja, que va a ser igual a 23 grados Celsius, y la temperatura de alta, como dice aquí, rechazando el calor deseado al aire exterior a 37 grados Celsius, temperatura alta, ¿no? Este sería 37 grados Celsius. Recalcar que si ya usted está viendo este video, se supone que ya ha visto los capítulos anteriores, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, para poder trabajar con el 6, ya que lo que se ve en esos capítulos es necesario para aplicarlo aquí. Entonces dice el mandato, el cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 250 kJ sobre minuto. Entonces hay un calor de entrada, ¿no? Un calor en forma de taza. Vamos a ponerle aquí que entra, le podemos poner aquí. Calor que entra, vamos a poner ahí, va a ser igual a 250 kilojoules sobre minuto. Cuando está dividido entre tiempo, se trata de taza, ¿no? Calor que entra de taza. Entonces, seguimos. Mientras que el calor generado por la computadora, la TV y la luz es de 900 watts, ¿no? Calor que entra, lo podríamos llamar el que le llamamos anteriormente, lo podríamos llamar el calor de los equipos, ¿no? Podríamos ponerle así, de los equipos. Calor de los equipos en forma de taza es 900 watts, ¿no? Esos 900 watts, el watt es joule sobre segundo. Vamos a ponerlo aquí, eso es lo mismo que 900. Joules, no kilo, no, joule sobre segundo, ¿no? Este joule sobre segundo va a ser lo mismo que nosotros digamos, como es joule, podríamos escribirlo o dividirlo entre 1000, sería 0.9 kilojoules sobre segundo o kilowatt sobre segundo. Si multiplica 0.9 por 1000, le va a seguir dando su 900 sin problema. Un momento. Esto es sin edición, ¿no? Voy buscando la calculadora aquí para hacer algunos cálculos. Comprobar. Mm, sí, entonces vamos bien hasta aquí, ¿no? Anotando los datos. ¿Qué sigue? Bueno, el refrigerante entra al compresor a 400 kilopascales. Esa propiedad no la voy a escribir, la voy a dejar aquí. El ciclo va en este sentido, ¿no? Sentido antihorario. Es el punto 1, lo podríamos llamar aquí. El punto 2 aquí. ¿Ah? El punto 3 por aquí, ¿no? Y por aquí podríamos poner un 4. Punto 4 para analizar nuestro ciclo. Entonces, tenemos presión 400 kilopascales, vapor saturado. Entra el compresor recibe trabajo, ¿no? Tiene un trabajo de entrada. Y comprime, ¿no? Comprime la presión. Entonces la presión aquí sube a 1.2 megapascales y temperatura de 70 Celsius. Esas son cuatro propiedades también que nos dan. El estado 1, el estado 2. Que la da el propio mandato. Refrigerante, compresor 400 como vapor saturado. Ya sabemos ahí que la calidad es 1. A razón de 1000, perdón, 100 litros sobre minuto. Nos están dando ahí el flujo volumétrico.
flujo volumétrico aquí sería, o en 1, podríamos, flujo volumétrico en 1, va a ser igual a 100 litros sobre minuto, ¿no? Unidad de volumen, unidad de tiempo, me da flujo volumétrico. Unidad de masa entre unidad de tiempo me da flujo másico. Se podría olvidar eso, ¿ok? Y ahí nos da las otras condiciones. Eso también es una propiedad que tenemos. ¿Qué más tenemos de datos? Ya solo tenemos eso. ¿Qué nos piden? Bueno, necesitamos el COP. Nosotros necesitamos el COP real, ¿no? El COP real. Pero vimos anteriormente, o hemos visto, asumo, que el COP para un refrigerador, podemos poner una R ahí, va a ser igual al calor que recibe, ¿no? El calor QL que obtiene para lo que extrae, de donde extrae calor, ¿sí? Ese QL va a ser igual al trabajo neto. Lo voy a poner en forma de tasa porque los datos están en forma de tasa. Trabajo neto que entra, ¿no? Sería este trabajo neto. Ahí sería el COP, ¿no? Entonces, para encontrar ese COP real necesitamos el calor, el QL. Pero bueno, aquí tenemos dos Q que podríamos tenerlo de ahí. Y el trabajo neto de entrada, ¿no? Eso lo necesitamos de antemano. El trabajo neto de entrada en el compresor, aquí nosotros lo podríamos determinar haciendo un balance de energía. Podremos hacer un balance de energía aquí y vamos a determinar ese trabajo ahí. Ahí no hay problema, ¿no? Entonces ese calor de QL de baja temperatura va a ser, nosotros podemos tenerlo aquí, ese QL, como el calor que entra, el, el, ca- el calor exacto, el calor que entra, que le llame que entra, ¿no? Lo puede llamar como usted entiende. Ese QL va a ser el que entra más el Q de los equipos. De los equipos. Club de los equipos. Entonces, luego que usted determine ese SQL, solo lo sustituye aquí y ahí determina el COP real. Tiene este calor, ¿no? Que es 250 kilojoules sobre minuto. Tiene este también, que eso es 0.9 kilowatts o kilojoules sobre segundo. Entonces, la más es reemplazar ahí encuentra el COP real. Entonces, ya ahí determinamos el COP real. Claro, para usted determinar ese trabajo neto, tiene que hacer un balance de energía. Tiene que determinar ese estado. Ya aquí usted lo tiene, el vapor saturado, ¿no? Tiene ese estado de propiedad intensiva independiente. Igual aquí, tiene que entrar a las tablas termodinámicas del refrigerante y ahí determina el trabajo neto, ¿no? Que entra el compresor para poder comprimir esa presión. Y ahí usted determina esa parte. Entonces, ya ahí por lo menos ya sabemos cómo vamos a determinar el COP real, que es uno de los incisos que pide el ejercicio. El ejercicio pide el COP real. Y ahí sabemos cómo vamos a determinar el apartado A. Para el apartado B, para el apartado B, si se acuerdan de la máquina térmica de Carnot, ¿no? El ciclo de Carnot. Este COP máximo, se lee en el libro por ahí atrás, el COP máximo va a ser igual a 1 entre las temperaturas, ¿no? Entre TH sobre TL menos 1. Ese es el COP máximo. Esto es de acuerdo a la máquina de Carnot, ¿no? Ciclo de Carnot, el más eficiente que tenemos, ¿no? Entonces, al ser el COP máximo, que es una idealización, en realidad no existe ese tipo de ciclo, se determina mediante la temperatura. Recordando que para el ciclo de Carnot es que mayormente se refiere al COP máximo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no necesitamos muchas cosas, porque tenemos temperatura L y temperatura H. Temperatura del espacio caliente, por así decirlo. TH, temperatura alta. Y la baja. Entonces, reemplazar aquí encontramos el COP máximo. El flujo volumen, bueno, es el inciso B, el COP máximo. Entonces, ya sabemos determinar el COP real,
el COP máximo también. Solo nos faltaría ver cómo vamos a determinar el apartado C. El apartado C es el flujo volumétrico mínimo del refrigerante en la entrada del compresor. Flujo mínimo en la entrada del compresor, ¿no? Volumétrico, sí. A la entrada del compresor para las mismas condiciones de entrada y salida del compresor. Bueno, sabemos de primera instancia que el flujo másico, sabemos que el flujo másico va a ser el flujo volumétrico entre el volumen específico. Ese V que está ahí con rayita se trata de volumen específico, ¿no? Se trata de volumen específico. Volumen específicos. Volumen específico, sí. Entonces, si sabemos, esta es la fórmula o la forma general. El flujo volumétrico, velocidad por área, pero no tenemos nada de eso, ¿no? También se puede determinar como velocidad multiplicado por área, ¿no? Pero por ese momento no nos vamos a preocupar por eso. Sí vamos a utilizar esto para determinar ese flujo volumétrico. De ahí lo podemos despejar. Nosotros podemos despejar ahí el flujo volumétrico. Va a ser igual al flujo másico por el volumen específico en ese estado. El volumen específico en el estado 1 lo vamos a determinar de la tabla termodinámica. Podemos ponerle aquí como sub 1. Sub 1. Entonces, esa es de la forma general. Pero aquí nos están pidiendo el flujo volumétrico mínimo del refrigerante. Ok, es el mínimo. Con las mismas condiciones. Entonces, al ser el mínimo, nosotros debemos determinar el flujo másico de refrigerante mínimo. Si determinamos este sería el flujo másico real, ¿no? Real, queremos el mínimo. Entonces este mínimo lo podemos trabajar con el COP máximo, que en verdad para eso que nos lo piden, ¿no? Si cuando hagamos el balance de energía, por aquí arriba vamos a tener que el trabajo neto de entrada, todo lo que entra igual a lo que sale, el trabajo neto de entrada, o el trabajo, así mismo, el trabajo que entra, vamos a ponerle ese subíndice. El trabajo que entra va a ser igual a todo lo que sale, ¿no? ¿Qué sale? Bueno, el estado 1, perdón, todo lo que entra igual a todo lo que sale. El trabajo neto que entra más aquí la entalpía que entra, ¿no? Entra una H1 por el flujo másico en 1 a todo lo que sale, que es H2 por el flujo másico en 2. Pero vamos a tener en primera instancia que el flujo másico que entra aquí va a ser el mismo que va a salir allá. Vamos a tener como flujo másico en 1 es igual al flujo másico en 2. Y a esto lo vamos a llamar que todo el flujo másico, ¿no? Entonces, despejando de aquí el trabajo neto, vamos a tener el trabajo neto que entra en forma de tasa, va a ser igual al flujo másico por H2 menos H1. Ahí tenemos el flujo neto, ¿no? Va a ser el flujo másico, que es el mismo, el 1 y el 2, por H2 menos H1. Ya tenemos ese trabajo neto de entrada. Entonces, ahora nosotros queremos el trabajo neto de entrada o el trabajo de entrada mínimo. Entonces, ese trabajo mínimo, va a poner mínimo que entra, ese trabajo mínimo que entra en forma de tasa va a ser igual. Eso lo vamos a determinar por el COP máximo, ¿no? Tenemos que el COP real es QL entre trabajo de entrada. Entonces, eso va a ser por aquí, ¿no? COP es QL entre trabajo de entrada. Si despejamos el trabajo de entrada de ahí, vamos a tener que trabajo de entrada va a ser igual a QL, perdón, me faltó ponerle la L aquí, QL entre el COP. Entonces esa misma analogía vamos a aplicar aquí. El trabajo neto mínimo de entrada, ¿no? Va a ser QL, eso va a ser QL entre que el COP, pero máximo. COP máximo, sí, COP máximo. Al ser el COP máximo,
nos da el trabajo mínimo. Entonces, si nosotros determinamos ese trabajo mínimo, nosotros podríamos determinar el flujo máximo mínimo del refrigerante, porque lo que queremos es el volumétrico mínimo. Entonces, debemos trabajar con todo lo que sea mínimo, ¿sí? Para poder llegar a ese flujo volumétrico mínimo. Entonces, ya ahí yo tengo cómo determinar el trabajo mínimo. QL lo puedo determinar mediante la suma de estas dos. El COP máximo lo voy a determinar aquí con las temperaturas. Tengo esa propiedad y de ahí determino ese trabajo. Entonces, de ese balance de energía que tuve aquí, de ese balance de energía que obtuve, pues yo despejo mi flujo máximo refrigerante. Y este trabajo lo reemplazo por el mínimo. Y ahí encuentro el flujo volumétrico mínimo. Entonces voy a tener flujo de refrigerante, que es mínimo, flujo máximo, ¿no? Va a ser igual el trabajo de entrada entre el cambio de entalpía, H2 menos H1. ¿Qué le parece? Ese trabajo neto es el mínimo, ¿no? El trabajo de entrada mínimo, ¿no? Para que sea el flujo máximo mínimo. Y eso entre H2 menos H1. ¿Sí? Entonces, luego, ya que tengo el flujo máximo también mínimo, perdón, determino el flujo máximo mínimo. El trabajo neto mínimo lo determino de esta forma. H2H1 lo voy a determinar de las tablas, ¿no? Solo determino de las tablas. Entonces ya ahí sí yo puedo aplicar la forma general para el flujo volumétrico. No tengo área, no tengo velocidad, pero sí puedo aplicar esta analogía. Aplicando esta, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener que el flujo volumétrico mínimo en el estado 1 va a ser igual al flujo máximo de refrigerante mínimo multiplicado por el volumen específico en 1. Y ahí determino mi inciso C. Y aquí determino el inciso C. Así yo determino mi inciso C. Aquí tengo mi inciso A. Vamos a ver. Inciso A por aquí. Este es el A. Es el B. Y este es el C. Entonces, de esta forma es como yo analizo los ejercicios. Ya, por ejemplo, ya yo sé cómo se resuelve. Ya en cualquier escenario, ya buscar los datos y reemplazarlo, ¿no? Ya eso sería trivial, por así decirlo, como dicen por ahí, ¿no? Sencillo. Ya sería entrar a las tablas, que eso lo vimos en el capítulo 3. Entramos a la tabla, buscamos los estados y reemplazamos. Y es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Vamos a hacer esos cálculos para comprobar que todo este análisis que hemos hecho sea el correcto y concuerde con los resultados que están aquí en el libro. Estos son los resultados planteados, ¿no? Debe de concordar. Entonces, vamos a pasar a otra página para hacer esos cálculos. El video lo pueden tirar screenshot o verlo con anterioridad o darle para atrás, como entienden. Entonces, en A, para A ya determinamos nuestra fórmula, ¿no? Ya vimos que COP de real va a ser igual a QL entre el trabajo neto. Vamos a tener que el COP va a ser igual al QL, en este caso como nos dan los datos en forma de tasa, trabajo neto de entrada. Entonces vamos por aquí a escribir estado 1, vamos a poner aquí estado 1, estado 1, vamos a determinar esas propiedades. Para el estado 1, ¿qué teníamos? Bueno, para el estado 1 teníamos vapor saturado y una presión de 400 kilopascales. Teníamos vapor saturado y una presión de 400 kilopascales, creo que fue que dijimos. Un momentito. Ok, entonces tenemos vapor saturado y
presión de 400 kilopascal. Y del estado 2, ¿qué tenemos del estado 2? Bueno, del estado 2 tenemos la presión 2, que fueron 1.2 megapascales. Y la temperatura fueron eh, ¿de cuánto era la temperatura? 70 grados Celsius. 70 grados Celsius. Teníamos una temperatura 2 igual a 70 grados Celsius. Entonces, se van a ir, ustedes mismos van a poner la tabla a 11 del refrigerante, ¿no? La tabla a 11. Bueno, es obvio que la tabla 11 es el de refrigerante. En la tabla 11 vamos a entrar ahí sencillamente. Ustedes van a tomar su tabla y van a comprobar que sea así. Comprobar el resultado también es válido, así usted se centre en lo que estamos explicando y lo entiende mejor. Entonces, de esa tabla, usted va a determinar, ya tiene sabe que vapor saturado, ya tiene la fase, el estado, y bueno, tiene la presión de 400 kilopascales. Entramos a presión de 400 kilopascales, nos vamos a la entalpía de vapor saturado y la vamos a llamar a sub 1, y esta va a ser igual a 255.55 kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. Y vamos a tener, que vamos a necesitar, ya vimos, el volumen específico en 1, ¿no? El volumen específico en 1 es 0.05 1201. A ver si me cabe aquí. Metros cúbicos sobre kilogramos. Esas dos propiedades las vamos a necesitar para el balance de energía y luego para el flujo volumétrico que nos piden. Y de aquí, de este estado, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar solamente H2. Entonces, para este estado, usted entra a la tabla para comprobar la fase, ¿no? Entra a la tabla, busca la presión, perdón, a presión 1.2, busca la temperatura de 70 Celsius. O puede hacer lo inverso, solamente para determinar su estado. Si se va a dar cuenta que la temperatura aquí es 70 y la temperatura de saturación a esa presión es igual a 40 y algo por ahí. Entonces nos damos cuenta que la temperatura dada es mayor a la de saturación. Se encuentra ante un vapor sobrecalentado. Al ser un vapor sobrecalentado, se va a su tabla A3, se podría escribirlo aquí. Tabla A3. Y determina su entalpía aquí. Bueno, H2 en este caso resultó ser 300.61 kilojoule sobre kilogramo. Usted entra a la tabla, a esa presión y a esa temperatura y busca su entalpía 2. Entonces, para determinar el COP real necesitamos el QL. El QL lo vimos que iba a ser, el QL iba a ser, o va a ser, QL va a ser el calor que entra más el calor de los equipos. Que en realidad lo llamamos como calor que entra, ¿no? Vamos a ver cómo dice. El cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas, razón. Calor de ganancia, podríamos decirlo así, calor de entrada, que gana de las paredes. Bueno, ese calor de la pared me imagino que sale del ambiente. O calor de la pared también le podríamos escribir. Pero entendemos por lo menos la analogía que le puse ahí. Entonces el QL va a ser igual. ¿Cuál es ese calor? Vamos a ver. Aquí lo pusimos por aquí, 250 kilojoules sobre minuto. Kilojoules sobre minuto. Lo podremos llevar al segundo, ¿no? También sería 250 kilojoules sobre minuto, ¿no? Entonces un minuto tiene 60 segundos.
Y a eso le vamos a sumar el calor de los equipos. ¿Cuándo dijimos que era? Bueno, eso era, lo convertimos, no recuerdo. Eso era 0.9 kilojoules sobre segundo. 0.9 kilojoules sobre segundo. Entonces, SQL va a ser igual a esa multiplicación. Vamos a ver. 250 entre 60. Perdón, 250 por... Sí, lo voy a hacer todo junto, más 0.9. Eso me da un valor de 5.06667. He utilizado 5 cifras decimales, ¿no? Vamos a utilizar 5. Eso es kilojoules sobre segundo o kilowatt, como lo quiera escribir, eso no hay ningún problema. Entonces ahí tenemos ese calor QL. Ahora necesitamos, tenemos QL, entonces necesitamos el trabajo neto de entrada. Trabajo neto de entrada lo vamos a hacer mediante un balance de energía. Fácil y sencillo, ¿no? Ese balance de energía, ¿cómo va a ser? Eso va a ser todo lo que entra igual a todo lo que sale. Ya lo vimos por aquí, ¿no? El trabajo neto que entra va a ser el flujo másico. Flujo másico del refrigerante por H2 menos H1. Eso es lo que vamos a tener de ese balance de energía. Balance de energía. Vamos a ponerle aquí. Balance de energía para el compresor. El balance de energía para el compresor. Vamos a tener todo lo que entra. Ya vimos allí. Trabajo que entra va a ser igual al flujo másico del refrigerante. Podríamos como subíndice de H2 menos H1. Si se perdió ahí, dele para atrás el video y ahí lo logra concluir. Entonces, ya que tenemos el trabajo neto de entrada, necesitamos refrigerante, no lo tenemos, perdón, el flujo másico de refrigerante y no tenemos ese. No lo tenemos de manera directa, ¿no? Pero lo podríamos determinar con esa relación. Del estado 1 podemos determinar el flujo máximo. Del estado 1, vamos a ponerle aquí, del estado 1, ¿qué tenemos del estado 1? Bueno, tenemos el volumen específico que vimos anteriormente, que es 0.051201 metros cúbicos sobre kilogramos. Y tenemos el flujo volumétrico, ¿no? Que es 100 litros sobre minuto. De ahí nosotros podríamos determinar el flujo másico refrigerante. El flujo másico refrigerante va a ser igual flujo volumétrico entre volumen específico, que fue lo que le mencioné anteriormente. Entonces, ese flujo másico refrigerante va a ser igual. El flujo volumétrico es 100 litros sobre minutos entre 0.051201 metros cúbicos sobre kilogramos. Sería bueno que convertamos, vamos a convertir, es bueno convertir ese numerador entre metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Sale conveniente. Entonces, aquí vamos a tener que un litro, vamos a buscar la equivalencia del litro entre metros cúbicos, ¿no? Serían 1000, ¿no? 1000 litros, vamos a ver. Eso sería 1000 litros. Es igual a un metro cúbico. Y que un minuto, ¿no? Un minuto es igual a 60 segundos. Bastante largo ahora, Dios. Este minuto se va con este. Y este metro cúbico, perdón, es el que quiero. Este litro se va con este litro. Entonces vamos a tener que el flujo másico
del refrigerante, o podríamos en 1, así decirlo. Vamos a poner el índice aquí. Esto va a ser a esa operación. Bueno, vamos a ver 100 entre 1000 por 1/60 entre 0.05 1/21. Entonces vamos a tener un flujo másico en 1, el refrigerante, que va a ser 0.0325551. Vamos a ponerle un 1 aquí. 6 decimales, ok, 246 kilogramos sobre segundo. Ahí nosotros determinamos el flujo másico del refrigerante. Este es el flujo másico real, no el mínimo. Entonces, dado ese flujo másico, lo podemos sustituir aquí y encontrar el trabajo neto. Con ese trabajo neto, determinamos el COP. Entonces, el trabajo neto de entrada, o el trabajo de entrada, perdón, trabajo de entrada. Trabajo de entrada va a ser, quizás he estado usando esa analogía del trabajo neto erróneamente. Solamente tómalo como trabajo de entrada. Olvídese del neto, ¿vieron? Porque el trabajo neto ya sería en una máquina térmica. Sería o un ciclo ranking cuando le suministramos un trabajo y obtenemos un trabajo de salida. A restar esos trabajos o esos calores, ahí podemos determinar un trabajo neto. Estoy utilizando de manera errónea ahí ese pequeñito error para que no vayan a cometer tampoco. Eso es trabajo de entrada solamente en este compresor, porque aquí ese ciclo de refrigeración es consumidor de trabajo, ¿no? Consumidores de trabajo, no emiten trabajo. Entonces aquí tendríamos trabajo neto de entrada, va a ser del balance de energía, salió esto, H2 menos H1. Entonces de ahí vamos a tener que el trabajo neto de entrada va a ser igual al flujo máximo, que lo determinamos ahora mismo a 0.03255 kilogramos sobre segundo. Y eso lo multiplicar por las restas de las entalpías. Entalpía 2 es 300.61. 300.61 menos la entalpía 1, que es 255.55. 255.55. Todo eso es kilojoule sobre kilogramo. Bueno, el trabajo neto real. Volví a decir trabajo neto. Trabajo de entrada, ok. No se vayan a confundir ahí. Eso es trabajo de entrada. Entonces vamos a tener 0.03255 por 300.61 menos 255.55. Eso me va a dar un trabajo de 1.466 a 703. Esto es kilojoules sobre segundo, ¿no? Kilojoules sobre segundo. Este kilogramo se va con este, que queda kilojoules sobre segundo. Que es lo mismo que kilowatt, ¿no? Sería 1.466 703 kilowatts, si así lo quiere escribir. Entonces, ya he determinado el trabajo neto. Pues, luego de terminar esta parte, podemos ya trabajar con el COP real. COP real QL entre el trabajo neto. Ya tenemos QL, que está por aquí. Voy a sombrear QL. Y tenemos trabajo neto. Entonces, el COP, ¿cómo va a ser el COP? El COP
La R de real va a ser QL, pero ¿cuánto es QL? QL es 5.0666 hasta el 7, ¿no? ¿Cómo fue que dije? 5.066667. 5 decimales fue que utilicé. Ok. Kilowatts. Kilowatts. Entre 1.466703 kilowatt. Se va kilowatt con kilowatt. Recuerden que este podría ser mayor que 1, ¿no? La eficiencia sí no, pero este sí podría ser. Entonces, esta división va a dar 5.06667 entre 1.466703. Eso da 3.454462. Esto es lo que da ese COP aquí en inciso A. Vamos a ver si él es el mismo, ¿no? Si verificamos, ellos lo redondearon a 2 decimales. Y el inciso A le da 3.45. Básicamente lo mismo que nos dio a nosotros. Ya ahí determinamos el inciso A, que es el COP real. Para el COP máximo, solamente haremos los cálculos ya que hicimos la analogía aquí anteriormente. Y el video se tomará bastante tiempo, pero esto es tiempo real. Esto es sin edición, sin intro, sin nada. Y estamos practicando para ese examen. COP máximo. Así que no soy un experto, sino que estoy tratando de compartir si quedan bien los ejercicios, coinciden con la respuesta y pueda que le sirva a otra persona que no que esté estancado, ¿no? COP máximo va a ser igual a 1 entre TH sobre TL menos 1. Vamos a tener por aquí COP máximo va a ser igual a 1 sobre TH, pero ¿cuánto era TH? Vamos a ver. Vamos a ver, TH fueron 37 grados Celsius y TL 23. Anótelo por ahí para que no se olvide. TH fueron 37 grados Celsius. Grados Celsius. Entre, para que no se me olvide, el TL fueron 23. 23. Entonces, dejé esto aquí abierto para que no se olvide. Lo voy a poner aquí en blanco. Para que no se olviden de que esa temperatura debe ser absoluta. No se puede olvidar. 273. Entonces, haciendo esa división, ¿no? Y restándole 1 de fórmula. Vamos a ver cuánto da el COP máximo para los ciclos de Carnot, por así decirlo. Máquinas térmicas de Carnot. Vamos a tener 1 entre 37 más 273 entre 23 más 273. Y a eso le vamos a restar 1. El COP máximo va a ser 21.142857. Ese va a ser el COP máximo. Para una, lo podríamos ver como para una máquina térmica de Carnot. Ideal, ¿no? En este caso diciendo que es un proceso reversible, donde eso no, condiciones ideales, los procesos reversibles en la realidad no van a existir. Entonces, vamos a ver los resultados del ejercicio. ¿Qué tenemos? Bueno, este ejercicio siempre sale ahí, pero lo que pasa es que, como le dije, estoy practicando, tengo varios ejercicios realizados. Me gusta hacerla detalladamente. Yo podría explicar esos ejercicios que ya están escritos, pero así no se entiende tanto cuando están escritos. Cuando uno va escribiendo que se entiende mejor.
Entonces eso fue un pequeño paréntesis. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver. En el CP máximo y vamos a verificar la respuesta. 21.1 sí coinciden en respuesta. Decidí hacer este ejercicio también porque tenía su respuesta. Si nos dan, creo que sería un método coherente, ¿no? Para que dé ese resultado. Y ahora falta el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? El flujo volumétrico mínimo en el estado 1. Ya hicimos los detalles aquí. Y esos detalles son súper importantes. Ya con esos detalles usted resuelve lo que se le pueda aparecer en el camino. Porque ya usted está claro de lo que va a hacer, que es lo que se requiere para usted poder resolver. Si al principio no está claro de lo que se pide en el ejercicio, de qué se necesita, muy difícil que salga con algo. Entonces, para el C, queremos el flujo volumétrico en 1, pero específicamente vamos a ver, el mínimo. Wow, se fue aquí la luz. Creo que el monitor se apagó. Un momentico, sin edición. Bueno, estamos de vuelta. Específicamente ya son las 11:00 de la noche. Estamos de vuelta. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Espero que la grabación continúe. Esperemos que sí. Llevamos 47 minutos. Wow. Entonces, para el flujo volumétrico mínimo, vamos a ponerlo por aquí. Flujo volumétrico mínimo va a ser igual al flujo másico de refrigerante mínimo, ¿no? Flujo másico de refrigerante mínimo por el volumen específico 1, ¿no? Para ese refrigerante R sea mínimo, vamos a tener que ese sería el trabajo, ¿no? Que entra, pero que sea mínimo, entre el cambio de entalpía H2 menos H1. H2 menos H1. Esto sale aquí de el balance de energía. Entonces el trabajo neto mínimo, perdón, neto no, el trabajo de entrada. El trabajo de entrada lo voy a hacer rápido ya que la luz está por hacer, ¿verdad? El trabajo aquí neto de entrada. ¿A qué va a ser igual el trabajo neto de entrada? Bueno, el trabajo neto de entrada va a ser igual. Vamos a ver. Lo mencionamos anteriormente, que el QL sobre el trabajo de entrada era igual a qué? Bueno, al COP. Si lo tomamos como máximo, como una máquina termo de Carnot, vamos a tener que COP máximo va a ser igual a esto, ¿no? El trabajo QL o el QL entre el trabajo neto de entrada mínimo. Entonces, despejando de aquí, trabajo de entrada mínimo va a ser, trabajo neto de entrada mínimo va a ser, ¿a qué va a ser igual? Despejando sería QL entre el COP máximo. COP máximo, ¿sí? QL entre el COP máximo. Ya que tenemos eso, solo sería reemplazar, porque tenemos COP máximo del inciso A, tenemos QL, ¿no? Y se recuerda, entonces vamos a tener el trabajo neto de entrada, perdón, el trabajo de entrada, ese neto, tengo problemas con él, mínimo va a ser igual a QL. ¿Pero cuánto dijimos que era QL? 5.06667. Tendríamos que ser 5.06667
kilojoules sobre segundo kilowatts entre el COP máximo, que fueron, vamos a ver, 21.142857. 21.1428 142857. Realizando esa división aquí rápidamente, vamos a ver 5.0667 entre 21.14 2857. Eso ahí sería, vamos a ver, 0.2396397 kilowatts. Ahí determinamos el trabajo de entrada mínimo. Entonces, ya que determinamos el trabajo de entrada mínimo, podemos determinar el flujo máximo mínimo, ¿no? Ese flujo máximo mínimo sería el flujo máximo del refrigerante mínimo. Va a ser igual al trabajo de entrada mínimo. Perdón, el trabajo de entrada sería 0. Le dije que la luz está por hacer, ¿verdad? Volvió y se fue. Un momentito. Bueno, tuve que encender el inversor. Ya de ese susto no vamos a morir. Entonces, nos quedamos en 0.23. El resultado del flujo máximo mínimo sería, vamos a ver, trabajo neto mínimo, que fueron 0. Un momentico, eso fue 0.2396397 kilowatts entre H2, que fueron 300.61 menos 255.55 kilojoules sobre kilogramo. Sé que muchos tendrán problemas con esas letritas, pero esperemos que le entiendan. Como lo voy mencionando, ahí lo van identificando. Entonces ese flujo máximo mínimo va a ser igual. Vamos a efectuar esa operación aquí. Eso va dividido entre 300.61 menos 255.55. Eso va a ser 0.005318 24 redondeado. 24. Eso es kilojoules sobre segundo. Recuerden que el watt es joule sobre segundo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esos kilojoules, no, kilogramos, ese flujo máximo. Eso es kilogramos, perdón, eso es flujo máximo. Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo, ¿no? Se va a kilogramos. Perdón, el kilojoule se va con el kilojoule y queda kilogramos sobre segundo. Porque es el flujo máximo que no puede dar kilojoule, imposible. Eso es kilogramos. Masa sobre tiempo. Entonces, luego que tenemos aquí ese flujo máximo mínimo, bueno, vamos a aplicar la fórmula que determinamos al principio del flujo volumétrico, porque ya tenemos mínimo y tenemos tenemos nuestro volumen específico. Entonces, el flujo volumétrico mínimo en el estado 1
Vamos a escribirlo con blanco. En 1, el mínimo. Eso va a ser igual al flujo máximo mínimo multiplicado por el volumen específico 1. Eso que está ahí tendríamos que 0.00531824 kilogramos sobre segundo. Eso por el volumen específico en 1, que fueron, no recuerdo, 0.051201. 0.05 12 01 05 12 01. Ok, eso es flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico, volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos, si no me equivoco, como dicen por ahí. Entonces el flujo volumétrico mínimo, flujo volumétrico 1 del estado 1 mínimo va a ser igual. Efectuando esta operación se va a ese kilogramo con este, ¿no? Kilogramo con ese se va. Entonces ahí tendríamos 0.05 y pico multiplicado por 0.05 1201, ¿no? 1201. Eso es 0.00027 2299 metros cúbicos sobre segundo. Volumen entre tiempo. Eso da flujo volumétrico. Creo que la respuesta no aparece así. Vamos a ver. Bueno, aquí la respuesta está entre litros sobre minuto. Nosotros la determinamos entre metros cúbicos sobre segundo. Vamos a ver si logramos llegar a esa respuesta. Si recordamos, tenemos que 0.0027299 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, 1000 litros es igual a un metro cúbico. Vamos a meter un metro cúbico es igual a 1000 litros. Sí, ese es un factor de conversión. Y tenemos que un segundo, perdón, un minuto, tiene 60 segundos. Entonces vamos a tener un minuto tiene 60 segundos. Vamos a ver cuánto da eso. Todo eso multiplicado por 1000 por 60. Eso da toda esa multiplicación, un flujo volumétrico en 1 por el mínimo. Efectúa toda esa operación y eso le va a dar 16.33794 litros, porque este metro cúbico se va con este segundo se va con este, que queda litros sobre minuto. Litros sobre minuto. Y ahí encuentra el flujo volumétrico mínimo. Creo que ese es el resultado. Vamos a ver. 16.3, exacto. Ellos lo redondean a un decimal. Bueno, pues hasta aquí ha sido el video. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y ahí ven el proceso de aprendizaje que uno conlleva, ¿no? Específicamente esta materia que es un poquito pesada para algunas personas. Pero en realidad, si usted estudia mucho, usted logra resolver todos esos ejercicios. Yo voy a continuar haciendo este tipo de dinámica de ejercicio.
se toman mucho tiempo, ya que yo lo estoy desarrollando a mano, ¿me entiendes? Y no estoy haciendo la solución ya predefinida en PowerPoint, que solamente es pasar los elementos, sino que lo estoy haciendo así, ¿no? Y así tomaría más tiempo. La recomendación que le daría es que pongan el video en 2.0 y así optimizan ese tiempo. Pues nada, vamos a abrir una lista de termodinámica. Cualquier cosa, duda o inquietud pueden escribirme y estamos a las órdenes. Muchas gracias por ver el video.